Carlos Moreno, yo soy militante de los colectivos Rojo y Negro MIR. Hoy día, en esta situación particular, nos encontramos con la tristeza de que el compañero Ronco, Guillermo Rodríguez, ha fallecido anoche a las 4 de la madrugada. Ayer estuvimos con el compañero Claudio ahí en el espacio Laura Allende, en una peña justamente por solidaridad con el Ronco, y la noticia nos llega hoy día en la mañana de que el Ronco falleció posterior a la peña. Una peña de reencuentro, una peña bastante fraterna, en que se da el espacio de la solidaridad rojinegro en momentos también críticos que hoy día viven muchos compañeros, ex presos políticos, ex militantes, que algunos de ellos han muerto en el más abandono en esta sociedad. Muchos compañeros enfermos, tristemente abandonados muchas veces, han sucumbido frente a este sistema que los margina, que no les presta atención, salud, etc. El Ronco lamentablemente se nos fue después de haber vivido una enfermedad bastante larga en Puerto Montt. Pero esa es una pena que sufrimos continuamente, pero no nos quita la gana de seguir luchando, de seguir organizándonos y seguir compartiendo estos espacios. A que, compañero Gabriel, agradezco la invitación y contarles que nosotros estamos hoy día como colectivo Rojo y Negro reorganizando, rearticulando la familia mirista, que hoy día es necesario, entendemos nosotros, como un aporte a la reconstrucción del proyecto popular, a la reconstrucción de la izquierda revolucionaria, a la reconstrucción de una izquierda clasista popular que bregue por los derechos de los pueblos y los trabajadores. En esa situación nos encontramos hoy día, hemos ido avanzando. Pensamos que el legado del MIR, el legado de Miguel, sigue más vigente que nunca. Así que, compañero Gabriel, toda nuestra disposición a poder realizar actividades en conjunto para potenciar esta izquierda tan necesaria en el siglo XXI. Gracias, compañero.